Soy el verdadero Geosafio. Esas fueron las últimas palabras que escucharon los humanos. Revil cobró su venganza y acabó con todos. Por mucho tiempo se ha pensado que Revil es simplemente el villano de la historia, un muerto en vida, la encarnación del caos. Pero Revil es un personaje mucho más profundo y complejo. Siempre estuvo persiguiendo algo, y cuando termines de ver este video, entenderás quién es Revil y cuáles son todas sus verdaderas motivaciones. Para entender la historia de Geosafio, tenemos que volver a donde todo empezó, desde el principio. Todo empieza en Geosafio 1. La primera vez que los humanos pisaron la montaña, se encontraron a un agradable viejo, conocido como Eon, acompañado con sus nutrias, pero muy lejos de la montaña. Algunos humanos se escondían para no luchar por proteger en la montaña, y al ver que les hacían a otros humanos, se independizaron y hicieron una aldea al final de Geosafio 2. Al final Revil terminó vengándose de los humanos, pero como consiguió la ruleta. Antes de que Eon se fuera de la montaña, puso el poder de la ruleta en un cetro con lo que canalizaba todo el poder de la ruleta. Pero en Geosafio 2, Revil robó la ruleta fortaleciendo su poder aún más, y para derrotarlo, Eon trajo de nuevo a los humanos, con la esperanza de recuperar la ruleta. Pero los humanos terminaron abatidos en batalla, todos murieron, y las últimas palabras de Revil fueron: «Yo soy el verdadero Geosafio». Y Revil, a cumplir su misión, dejó a su ayudante, que era una versión del Giovanni, pero no el que conocemos, sino uno lleno de maldad y oscuridad. Y Eon, al ver la situación, revivió a Giovanni y a los demás guardianes para detener este ser maligno al derrotarlo. Giovanni y los demás estaban desapareciendo, pero Eon, con el poco poder que tenía de la ruleta, la usó para formar una nueva montaña y usar ese poder para revivirlos a todos. Pero no olvidemos que en Geosafio 2 los universos de Experimento Ureven B y Yadis World fueron destruidos, y lo que poco sabemos es que la segunda versión de Giovanni era de un universo diferente y en Geosafio 3, pero antes de seguir, les contaremos la historia antes de todos estos acontecimientos. Vamos desde el principio. Nuestra historia se desarrolla en Q, un planeta lleno de especies mágicas, criaturas fantásticas, titanes y sí, también hay humanos. En la Tierra, los humanos son seres más comunes y no están muy relacionados con poderes sobrenaturales. Pero en Q, los humanos sí tienen acceso a muchos tipos de magia, y esta historia comienza con ellos, pero hace muchos años. Esta es la historia de mitologías. Los humanos eran una civilización olvidada y menospreciada. Todas las demás especies los veían como criaturas muy inferiores a ellos. Al inicio, los humanos eran nómadas y vagaban sin un rumbo fijo por Q, hasta que en algún punto de la historia se asentaron en el Gran Árbol, sin saber que ahí era un lugar maldito. Ellos vivían una vida normal y humilde, hasta que un día llegaría un ser que lo cambiaría todo: Samán. La leyenda de la maldición del Gran Árbol se compartió durante generaciones, y Samán, al ser un hechicero muy poderoso en busca de un nuevo propósito y reconocimiento, decidió entregar su vida a la oscuridad. En el Gran Árbol se escondía la Grieta Oscura, una grieta que llevaba a una realidad alterna de nuestro universo. En ella se encontraba Morg, mejor conocido como el Señor Oscuro. Morg trasciende la figura del villano. No busca el mal, él es la encarnación de la oscuridad. Un ser orgánico con una sed insaciable de expandirse y consumirlo todo como una enfermedad imparable, con una moralidad biológica y un instinto salvaje de arrasar con todo a su paso. Y en este otro universo nadie logró detenerlo. Consumió absolutamente todo, y cuando ya no quedaba nada fuera de su control, encontró la forma de traspasar su realidad. Y así llegó a nuestro mundo para continuar con su dominio. Pero en Q, cerca del Gran Árbol en las Islas Titánicas, existían 4 grandes civilizaciones. Los Saltec, una tribu de felinos muy poderosos. Las Norquirias, guerreras defensoras de las fuerzas del norte. Los Teronios, guerreros implacables que siempre ocultan su rostro. Y por último, los Egirios, unas criaturas con tentáculos en la cara provenientes del desierto. De este último pueblo proviene el que hoy conocemos como Revil. Revil es un titán mitológico, una de las criaturas más poderosas que habitaba el planeta en esta época.
Él, junto a los otros titanes de las demás civilizaciones, unieron fuerzas en un evento histórico cuando el Señor Oscuro cruzó la grieta a nuestro universo. Los titanes pelearon contra Mork y lograron frenarlo. Le quitaron sus 4 reliquias oscuras: su ojo, su capa, su corona y su báculo. Al quitarle sus reliquias lograron debilitarlo y así lo devolvieron a su dimensión, sellando la grieta con un conjuro bajo el gran árbol para que jamás lograra cruzar otra vez. Cada uno de los titanes de cada civilización juraron resguardar por siempre las 4 reliquias. Y aquí es donde volvemos con Samán. Generaciones después, Samán, hambriento de reconocimiento y poder, utilizó un conjuro para abrir la grieta oscura y convenció a los humanos de unirse a su causa. Les prometió riquezas sin límites, poder sobre todas las criaturas y la vida eterna. Samán se entregó a la oscuridad y guió a los humanos a la guerra para destruir a las 4 grandes civilizaciones, recuperar las reliquias y así traer de vuelta a Mork. Así que Samán y los humanos, cegados por las promesas de Mork, destruyeron a los Saltek, a las Norquirias, a los Teronios, hasta que finalmente llegaron al Imperio Egirio. En la isla Egiria se encontraba Amuna, la reina que resguardaba el báculo de Mork. Pero cuando los humanos llegaron ahí, ya eran demasiado poderosos. Antes de llegar hasta Amuna, los humanos se enfrentaron con el gran general egirio, el titán Rebil. Pero después de una gran batalla, los humanos lograron derrotarlo cortando su cabeza. Después, el fin fue inevitable. Derrotaron también a Amuna y le devolvieron todas sus reliquias a Mork. Y así, el Señor Oscuro regresó a nuestro mundo. Ahora daremos un gran salto en el tiempo. La historia de mitologías es clave, ya que aquí es donde nació el odio de Rebil a los humanos. Pero claro, Rebil murió. Pero, en algún punto de la historia, Rebil de alguna forma vuelve a la vida como un cráneo reanimado con una magia antigua. Aún no tiene todo su poder, pero él jura que algún día se vengará de todos los humanos por lo que le hicieron a su pueblo y por el mal que desataron en el mundo. Y un día los haré pagar a todos. Y claro, aquí hay preguntas que aún faltan por responder. ¿Cómo revivió Rebil? ¿Qué pasó con Samán, Mork, el gran árbol? ¿Eso? Aún no se ha contado, así que las respuestas a estas preguntas son parte de una historia que esperamos contar próximamente. Así que avancemos a lo que sí se ha contado y entremos a la historia de Desafío 1. En la época de Desafío, el mundo de Q vivía en paz, hasta que se cumplió una profecía. Esta profecía hablaba de un artefacto tan poderoso que aquel que lo posee podía traer el orden o el caos al mundo. Este artefacto era la ruleta del desafío, un objeto conformado por 8 tipos de magia universal: la fuerza, imaginación, amor, espacio, tiempo, naturaleza, conocimiento y caos. De todo lo que pasó con los humanos. Jura protegerlos a partir de ese momento y se convierte en guardián de la montaña del desafío, honrando la voluntad de su hermano Samán, cuidar a los humanos. Los humanos tuvieron una conexión muy fuerte con Samán en el pasado, así que Samán le pidió a su hermano Eón que los protegiera. Dijo a las nutrias acompañarlos en la travesía, unas criaturas provenientes de una isla tropical. Las nutrias se habían convertido en grandes amigas, compañeras y familia de Eón, devolviéndole la alegría y el propósito a su vida en momentos difíciles. Pero además fue el inicio de lo que conocemos como los guardianes del desafío. Los humanos y Eón se enfrentaron a Rebil para obtener el control de la ruleta. Esta vez los humanos tuvieron éxito y volvieron a casa a resguardarla. Eón, viendo la paz que ahora reinaba en la montaña y con Rebil derrotado, decidió retirarse a descansar con las nutrias a la isla de las nutrias, dejando la ruleta del desafío bajo la protección de los humanos, pero no sin antes tomar la decisión de poner la ruleta en un cetro, para evitar que ese poder volviera a desatarse, funcionando como un canalizador para controlar su inestabilidad. Todos estaban en paz, hasta que un día parece que hay algo que perturba la paz en la montaña. Eón se da cuenta y vuela de regreso a la montaña mientras hay una tormenta, pero al llegar ya es demasiado tarde.
Bajo la protección de los humanos, Revil vuelve y esta vez, con ayuda del cetro de la ruleta, puede canalizar su poder y esto lo ayuda a recuperar su cuerpo físico y comenzar lentamente a fusionarse con los poderes de la ruleta. A partir de este momento comienza el conflicto actual, lo que está pasando ahora mismo en Q. Hay que recuperar el cetro que contiene el poder de la ruleta y derrotar a Revil para restaurar el orden. Pero mientras tanto, en la montaña muchas criaturas peculiares comienzan a llegar poco a poco y ser aceptadas en la montaña por Eon y los humanos. Por un lado, los humanos continuaron la búsqueda de Revil hasta que hallaron su guarida. Los humanos atacaron con todo y lograron ganar esa batalla, pero no lograron recuperar la ruleta. Revil logró abrir una grieta entre nuestro universo y el espacio entre dimensiones, lo que ahora representaría un nuevo problema para devolverle la paz al mundo. Nutrias y los guardianes para unirse a la batalla. Todos pelean con todo lo que tienen y Revil es derribado. Pero... Revil ahora es consumido por el poder de la ruleta y se vuelve aún más fuerte. Los humanos pelean con todo, pero es imposible. Revil se volvió demasiado poderoso, así que una vez más logra acabar con todos los humanos. Y así termina Desafío 3, un final duro. Pero aún no terminamos porque en Geosafio 3 fue todo un caos el lore, ¿verdad? Pues les explicaré todo primero, porque estábamos vivos como anteriormente se explicó Eon. Nos revivió con un cuchador. Él tenía un cuchador, pero hubo un sacrificio. Fue la nutria gigante de Geosafio 1 para revivirnos. Después de revivirnos, apareció P23, una nutria que era una viajera de tiempo, que estaba ahí para ayudar a los humanos. Esta nutria le dijo a Eon qué hacer para evitar el futuro. ¿Qué vio para eso? Eon viajó a su mundo para obtener un cuchador, mientras que P23 se encargaba de los demás. Pero ahora, porque Sans estaba en Geosafio, Revil, al manipular tanto la ruleta, abrió el multiverso, lo que hizo que aparecieran nuevos voces, y Sans obviamente entró a esa aventura junto con su amigo, lo que explica su aparecieran, mientras que Revil buscaba un cuchador para revivir a su pueblo. ¿Y por qué Jenny apareció también en Geosafio? Esta Jenny venía del universo llamado Sexafio, donde desconocemos qué pasa ahí, pero se reportó que apareció, y se encontraba vagando por Geosafio, hasta que P23 la llevó a la base Urefenieve, y pasaron muchas cosas que no puedo decir. Y se acuerdan el pueblo que les dije, bueno, ese pueblo era del final de Geosafio 3, era la aldea de los humanos, que no fueron a luchar, y el boss del final de Geosafio 3, la Witherstorm, fue todo el mal que tenía acumulado. Revil era el rencor, la venganza, y el poder de Revil. Y como el odio de Revil era hacia los humanos, lo que hizo que fuera tras ellos. Pero gracias al poder de Eon y del guión, los humanos mataron a la Witherstorm, pero con muchas consecuencias. Pero la historia de Geosafio no acaba aquí, sino esto continuará en... Siempre cumplo mis promesas. Vamos por Revil.